Dios, esta palabra, mi Señor, que tú tienes para nosotros, mi Dios, que es sembrada en nuestros corazones y de fruto a su tiempo, Señor, que Padre, pongamos por obra, Señor, todo lo que tú nos hablas, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos redarguye, Señor. Dios nos exhorta, Señor, nos enseñas, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que, Padre, están, Señor, conectados en estos momentos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que, Padre, la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, Dios, la pongamos por obra, Señor, que seamos esos, Padre, hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, mi Dios. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, pues, buenas tardes, vamos a dar inicio a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama ¿qué hacemos durante la tormenta? ¿Qué pasa cuando vemos que en el cielo está tronando, vemos que va a llover fuerte? ¿Qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos? Nos resguardamos, ¿verdad? No, pues no, ya no salimos, ya no. Si teníamos planes de salir, no sé, hacer algunas compras, ya no lo hacemos porque vemos que va a llover. Y si va a llover fuerte, si cae, no sé, un aguacero, ¿qué hacemos? Todos los planes que tenemos se vienen abajo, ¿verdad? El tema de hoy se llama ¿qué hacemos durante la tormenta? Tormenta. Les voy a leer la definición de tormenta. Es tempestad de corta duración y especialmente violenta. Fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes. Se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos que es la superficie de la Tierra, están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve, vientos fuertes. ¿Sí han visto las películas sobre, hay ciudades, aquí pues normalmente no pasa, pero hay ciudades o hay países donde está un huracán, y ¿qué pasa con ese huracán? ¿Qué provoca? Muertes, destrozo, ¿sí? Si llega a donde hay casas, ¿qué pasa con esas casas? Las destruye, ¿sí? Con una facilidad. ¿Sí han visto esas películas? Donde se trata de algunas tempestades. Vamos a ver, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos durante la tormenta? A ver, vamos a hablar sobre la tormenta no física de lo que acabamos de leer, lluvia, granizo, nieve, aire, no. ¿Qué hacemos durante las tormentas? Llámese problemas, llámese enfermedades, llámense problemas económicos, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos durante esas tormentas? Tendríamos que orar, tendríamos que fortalecernos en Dios. Pero vamos a través de la palabra a ver qué nos habla el Señor a través de su palabra sobre qué hacemos durante la tormenta. Vamos a Éxodo 9. ¿Por qué hay tormentas en nuestras vidas? Éxodo 9. ¿Por qué hay tormentas en nuestras vidas? Éxodo 9, del 13 al 35. Vamos a ver por qué. ¿Por qué hay tormentas en nuestras vidas? Porque así le place a Dios, porque Él quiere que tengamos problemas, que tengamos enfermedad. Éxodo 9, del 13 al 35. ¿Lo tienen todos? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón
y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que vengan granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Paramos tantito en el 26. ¿Qué fue lo que ocasionó que hubiera esa tormenta tan grande en Egipto? ¿Qué fue lo que ocasionó? No dejaba el faraón dejar la desobediencia de Faraón, porque ya Dios le había dado una indicación, ya Dios le había dado, ya le había dicho y le había ordenado que dejara al pueblo libre y no quiso obedecer. ¿Habría tenido necesidad de haber pasado todo esto? No. Pero ¿por qué a veces hay tormentas en nuestras vidas? Diría un dicho común, ¿por qué nos llueve sobre mojado? Por desobedientes, porque Dios nos dice algo y no obedecemos, nos dice, deja de hacer esto y no lo hacemos, deja de hacer lo otro y no lo hacemos, deja de enojarte, deja de ser iracundo, deja de ser egoísta, deja de ser soberbio, deja de pelear, y no lo hacemos. Y eso no ocasiona que haya tormentas en nuestras vidas, ¿sí? Eso ocasiona que nuestra familia se esté zarandeando a cada momento. ¿Sí? Si Faraón hubiera obedecido la palabra de Dios, si hubiera obedecido el mandato, a ver, si pusimos atención, hubo gente de Egipto que obedeció. Y dice que se metieron a sus casas y metieron a sus criados y metieron sus ganados, ¿o no? ¿Por qué si obedeció una parte del pueblo? Porque temió a Jehová, porque sabía que sí podía hacer eso, que era capaz de hacer eso y más. ¿Sí? Por eso nosotros es cuando tenemos que ver qué está ocasionando una tormenta en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué nos metemos en un problema y después en otro y apenas salimos de uno y ya vamos a otro y nos metemos en una preocupación y ya viene otra? ¿Por qué? Tenemos que analizar qué estamos haciendo mal. Tenemos que analizar qué está ocasionando esas tormentas en nuestra familia. ¿Sí? Imagínense, dice que hubo hasta fuego con todo y el granizo.
Pero vamos a leer el 26 otra vez. Solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Por qué? ¿Por qué en el pueblo de Israel no hubo granizo? Porque en ese momento el pueblo de Israel clamó a Dios y de que estaba siendo prisionero o oprimido por el pueblo de Egipto, y apenas a Israel, diríamos, estaba dando sus primeros pasos. ¿Sí? 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad. Extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos y el granizo. Y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Aún a pesar de las tormentas, no queremos obedecer. No queremos hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos dice no hagas esto, lo seguimos haciendo. ¿Sí? Entonces nosotros, si en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, todavía hay tormentas, vamos a ver qué es lo que estamos permitiendo. ¿Qué estamos desobedeciendo? ¿Qué instrucción o qué indicación Dios ya nos dio y nosotros seguimos haciéndola? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, en un matrimonio, está el esposo y la esposa? Pero ¿qué pasa cuando, no porque no voy a hablar sobre el esposo porque yo soy mujer y normalmente no voy a decir, ay, pero es que el esposo siempre se enoja, siempre se enoja, siempre se enoja. No, estoy poniendo un ejemplo. Que cuando nosotros le decimos, ya deja de enojarte, mira, no te enojes, puede pasar viceversa, la esposa igual. Mira, te vas a enfermar, puedes, no sé, ocasionarte un daño físico, no sé, si te sigues enojando, te va a dar un dolor, y al ratito le da el dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Dios permitió ese dolor o fue el resultado de la desobediencia? Fue el resultado de la desobediencia. Moisés, antes de que Dios permitiera la tormenta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés antes de que Dios permitiera la tormenta? Ir a advertirle a Faraón que si no dejaba ir al pueblo y lo que le iba a pasar. ¿Y qué hizo Faraón? No creyó, no le hizo caso, ha de haber dicho, ay, cualquier cosa. Se ensoberbeció. Una brisita, una lluvia pequeña y no va a pasar nada. ¿Sí? A veces así pasa en nuestros hogares, con nuestros hijos. Les decimos y les decimos, o nos dicen y nos dicen y nos dicen y no hacemos caso. Y ya después viene la tormenta. ¿Y qué necesidad hay de eso? Nosotros mismos ocasionamos las tormentas. Jonás 1, nosotros mismos ocasionamos la tormenta. Jonás 1. Nosotros mismos ocasionamos las tormentas. Jonás 1 del 1 al 17.
Jonás 1, del 1 al 17. Está después de Daniel. Está Daniel, está Abdías, está Jonás o está antes de Mateo, unos libros antes de Mateo. Jonás 1, del 1 al 17. Jonás 1, del 1 al 17. Con calma, no llevamos prisa. Tenemos tiempo para escudriñar la palabra. Jonás 1, del 1 al 17. ¿Lo tienen todos? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Paramos tantito en el 3. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Desobedeciendo, huyendo de la presencia de Jehová. ¿Podremos huir? Pregunta, ¿podremos huir de la presencia de Jehová? No. No podemos huir de la presencia de Jehová. Pensamos, creemos, ¿sí? Y cuando vemos que no queremos obedecer a Dios, que queremos seguir llevando esa vida de pecado, de desobediencia, que nos jala, que a veces jala el mundo y todo eso, pensamos que con dejar de congregarnos, pensamos que con dejar de buscar de Dios, de orar, de estar orándole a Dios, pensamos que estamos huyendo de la presencia de Dios. Pero no podemos huir. Dice que no nos podemos esconder debajo de una piedra porque ahí nos ve el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa con mucha gente que se regresa al mundo, que está en los caminos del Señor, que Dios ha hecho su obra en ellos, que Dios ha restaurado, ha sanado, ha liberado y ya se sienten bien y regresan al mundo? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Perdón? Se confían. Se confían, ¿sí? Se confían, ya se compuso momentáneamente su problema, su enfermedad, su necesidad, y ya se dejan de congregar y se empiezan a confiar. Piensan que huyen de la presencia de Jehová, ahorita como lo estamos viendo con Jonás, ¿sí? Pero ¿qué creen? Tarde o temprano, Dios va a llamar. Dios va a decir, a ver, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Sí o no? Pensamos que huimos de la presencia de Jehová, pero no podemos huir de su presencia. Al contrario, ahorita vamos a ver qué le pasó a Jehová por querer, a Jonás por querer huir de la presencia de Jehová. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Vamos a leer otra vez desde el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora,
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Quién ocasionó esa tempestad? Él mismo. Él mismo ocasionó esa tempestad. A ver, al echarlo estos hombres, al echarlo al mar, ¿solucionó algo? Sí. Se aquietó el mar, pero para Jonás no. Porque fue tragado por el gran pez. ¿Cómo estaría Jonás en ese gran pez? Y si se, ¿perdón? Con miedo. Y si seguimos leyendo la vida de lo que le pasó a Jonás, dice que las enredaderas se le enredaron, perdón, válgase la redundancia, se le enredaron en el cuello, imagínense las 24 horas del día mojado, incómodo, sin comer. ¿Cómo serían esos 3 días para Jonás? De desesperación. ¿Pero quién ocasionó eso? Él mismo. Esa tormenta y ese resultado la ocasionó él mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros mismos ocasionamos esas tormentas. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a un hijo, mira, no, deja de hacer esto, mira, no hagas esto, mira, por ejemplo, a un niño, no te subas ahí porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a caer y se sube y se cae. ¿De quién fue la culpa? Del niño, porque si su mamá le está diciendo, no te subas ahí porque te vas a caer, ¿o no? ¿Qué pasa cuando un joven le dice, mira, por ejemplo, tiene un noviazgo y sus papás están, no, mira, ese joven no te conviene, miren, esa chica no te conviene, mira, ese joven es muy enojón, mira, esa niña es muy celosa, mira, no sé qué, pero ellos se creen que son el amor de su vida. Y aunque se la pasen peleando, aunque se la pasen celándose, aunque se la pasen un amor tóxico, ¿qué creen? Llegan y se casan o se juntan o se relacionan más y al ratito la niña está llorando, el muchachito ya no quiere la responsabilidad. ¿Qué pasa en esas vidas? Es algo que los papás lo buscamos o se los dijimos, pues tienes que pasar esto o lo otro. Es esa pareja o esa relación, si ya estaba mal, ellos mismos están buscando su tormenta, su tempestad, ¿o no? Pero dice un dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Sí? Aunque nos digan no hagas esto, aunque nos digan no hagas lo otro, parece que nos dicen hazlo. Entonces, ¿quién es el que ocasiona una tormenta? Nosotros.
Nosotros somos los que la ocasionamos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Dios, porque si Dios ya nos dio una indicación, ya nos dijo qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer, no. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer como Jonás, queremos escondernos, queremos huir de su presencia. ¿Sí? Y si vemos, dice que hasta él pagó su pasaje para huir. Y a veces así decimos, pues es mi vida, yo la vivo como yo quiero, yo voy a donde yo quiero, ¿y qué pasa? Al ratito ya venimos todos, ay, ¿qué crees? No me fue como esperaba, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo pensaba. ¿O no? ¿Pero por qué? Porque pensamos que huimos de la presencia del Señor. Y Dios nos quiere evitar esas tempestades. A ver, ¿querría que Jonás pasara todo eso? ¿Quería que Jonás estuviera en el barco, que Jonás lo echaran al mar, que Jonás fuera tragado por el pez? No. Dios le dio una orden. Ves a Nínive porque están haciendo lo malo y quiero que se arrepientan. Pero Jonás no. Es cuando nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice y lo que quiere que hagamos. Conocemos a Jesús y aún las tormentas nos atemorizan. Mateo 8. ¿Cuántos hemos, en lo que lo buscan, cuántos hemos palpado las maravillas de Dios? ¿Cuántos hemos visto sus milagros, sus prodigios, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿A cuántos ha sanado? ¿A cuántos ha liberado? ¿A cuántos ha restaurado? Mateo 8, del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Les voy a leer con esta traducción. Dice, es desde el 23, les dije. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían en Dios? Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaron asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Qué pasa cuando estamos viendo una tormenta en nuestras vidas y ya conocemos a Dios, ya conocemos cómo Jesucristo, Dios a través de Jesucristo hace milagros, señales, maravillas, todo lo que hemos visto a través de Jesucristo? ¿Qué hacemos cuando estamos o tenemos una tormenta? Llámese problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, económicos, enfermedad. ¿Qué hacemos? Empieza la duda. Hemos visto el poder de Dios y dudamos. Hemos visto el poder de Dios y decimos, ¿sí podrá? Ay, pues yo me sigo peleando igual. Pues yo sigo enojándome igual. Mi hijo sigue siendo igual de desobediente. Mi hija sigue siendo igual de desobediente. ¿Qué hacemos nosotros?
Cuando estamos pasando un problema, una tormenta en nuestras vidas, dudamos como los discípulos. Dudamos lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos palpado. Porque, a ver, ¿cuántos de nosotros no hemos palpado el poder de Dios? Creo que la mayoría de nosotros hemos palpado el poder de Dios. Por ejemplo, un ejemplo, cuando hay una enfermedad en alguien, ¿no? Viene con una enfermedad y Dios le demuestra el poder a esa persona que él tiene el poder para sanarla, la sana, le sana, no sé, a lo mejor un hígado, a lo mejor el riñón, a lo mejor el corazón, no sé. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Nunca apartarse del Señor. Siempre estar buscando, y no porque nos volvamos fanáticos religiosos, que estemos puro Dios, no. ¿Sí? Que seamos agradecidos a lo que Dios hace en nuestras vidas y que cuando haya un problema, cuando haya una enfermedad, cuando haya una situación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, no dudemos, no estemos buscando culpables, sino que pongámonos a cuentas con el Señor y pidámosle que nos ayude. Pero somos como los leprosos, que solucionan el problema y la verdad se da. Así es. ¿Sí? Ya nos sanó, ya nos limpió, ya nos restauró y bueno, hasta la próxima que me vuelva a sentir mal. Hasta la próxima que vuelva yo a tener una necesidad. Hasta la próxima que vuelva yo a sentirme enfermo. ¿O no? Pero Dios nos quiere evitar una tormenta en nuestra familia, nos quiere evitar una tormenta en nuestros hogares, nos quiere evitar una tormenta en nuestros matrimonios, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que lo que Dios nos ha demostrado se lleve a cabo en nuestras vidas? O qué bonito se oye, ay, no, es que el testimonio de ese hermano, no, hombre, está impactante, está impactante. El Señor le restauró su rodilla. Ay, no, gloria a Dios, porque Dios hizo su obra. Pero ¿por qué te sigue doliendo la rodilla? ¿A ti? No, si lo pudo hacer con ese hermano, ¿por qué a ti te sigue doliendo la rodilla? Por no obedecer, por tener falta de fe, porque no creemos lo suficiente, porque no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Porque podemos oír muchos testimonios muy impactantes, muy bonitos, pero ajá, nada más lo puede hacer con otras personas y no con nosotros. Lo puede hacer con nosotros, nada más que no queremos a veces. ¿Sí? ¿En verdad confiamos en Dios cuando estamos viendo una tormenta? ¿En verdad confiamos en Dios cuando estamos viendo una tormenta? Mateo 14. Del 22 al 33. ¿En verdad confiamos en Dios cuando estamos pasando o estamos viendo una tormenta? Mateo 14, del 22 al 33. ¿Lo tienen todos? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a aquellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Dudamos. Pedro ya estaba caminando. Ay, no, dice, si, Señor, si eres tú, pide que vaya a ti. ¿Y qué hace Pedro? Dice que baja y empieza a caminar sobre el agua como Jesús. Pero a ver, ¿por qué permitiría Jesús que el viento soplara o que en ese momento empezara? Porque ahí lo iba a probar. Ahí va a probar la fe de Pedro. ¿Por qué el Señor permite a veces tambalearnos? Para probarnos, para ver que si en verdad confiamos totalmente en Él y decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Señor, tú eres mi proveedor y tú eres el que va a suplir mis necesidades. Pedro ya había caminado, pero ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Y qué pasa con nosotros? Lo mismo, tenemos miedo. A veces permitimos el miedo. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita. Todo mundo tiene miedo. ¿Sí? Todo mundo tiene miedo. Se los voy a leer con esta traducción, que está un poquito más entendida. Dice, después de esto Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la agolpaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Una característica de que haya tormentas en nuestras vidas es el miedo. Es la duda. Es no confiar plenamente en Dios y dejarnos que Dios sea el que haga su obra en nosotros y en algún problema que haya. Y ahí es donde nos empezamos a hundir.
Cuando hay miedo, cuando hay duda, cuando hay incredulidad, cuando no tenemos la confianza puesta en Dios. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. A veces estamos viendo la tormenta y decimos, no, hombre, de esta no salgo. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, Él nos va a ayudar. Si Él nos va a sacar, Él nos va a decir, Él nos dice en cada momento, tú puedes, tú vales, tú sirves. Pero ¿qué hacemos nosotros? No valgo, no sirvo, no puedo. ¿No? ¿Y por qué creemos más esas mentiras? Por falta de fe. ¿Sí? Porque tenemos miedo. ¿Y si no quedó bien? ¿Y si no salió bien? ¿Y si me faltó? ¿O no? Pedro ya estaba caminando en el agua. Y cuando tengamos alguna tormenta en nuestros hogares, en nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer? A ver si vieron una característica. ¿Qué hizo Jesús durante la lectura? Oró. Oró. Jesús estaba orando antes de ir a alcanzar a los discípulos. Dice que estuvo orando. ¿Qué tenemos que hacer durante la tormenta? Orar. Orarle al Señor, pedirle al Señor, clamarle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Cuando alguien, a pesar de la tormenta, confía en Dios. Hechos 27. Hechos 27. Del 13 al 37. Hechos 27, del 13 al 37. A ver, vamos a ver cómo Pablo, a pesar de haber estado en tempestades, en tormentas, en tantas cosas, no dejaba de confiar en Dios. Cuando alguien, a pesar de la tormenta, confía en Dios. Hechos 27, del 13 al 37. Hechos 27. ¿Lo tienen? Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Paramos tantito aquí. Estaba Pablo en un barco, estaba una tempestad y todos estaban atemorizados, menos Pablo. Porque les dice, cobren, dice, vuelvo a leer el 22, pues ahora os exhorto a tener buen ánimo. A ver, ¿quién va a tener un buen ánimo en una tempestad? Cuando está habiendo un problema económico, cuando está habiendo un problema entre los esposos, cuando está habiendo un problema en los hijos, con las hijas, con el papá, con la mamá. ¿Se va a tener ánimo? ¿Cómo es nuestro semblante? Preocupado, triste. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahorita vamos a ver por qué Pablo tendría ánimo. Porque confiaba en el Señor. Les dice, no se va a perder ni una vida humana. ¿Por qué confiaba? ¿O por qué les decía eso? Por la fe que tenía, porque él sabía que Dios no iba a permitir que murieran. ¿Sí? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? No, ahora sí me muero. No, ahora sí no salgo de esta. ¿No? ¿Verdad? Ajá, ahora sí, ya. Esto es lo último. Voy a hacer mi testamento. Voy a ver a quién se va a quedar con mi perrito, con mi pajarito, ¿con qué? Con mi gatito. Voy a ver porque ya no salgo de esta. A ver. ¿Quién está haciendo una tormenta? Nosotros. Nosotros. Una vez cuando mi esposo no conocía del Señor, una persona le dijo, mi esposo no sé qué le estaba diciendo sobre económicamente que debía un dinero, y le dice, ¿te van a meter a la cárcel? No, entonces, ¿por qué te preocupas o por qué te estás desesperando? ¿Por qué? Y si te meten a la cárcel, de todas maneras no les vas a pagar. ¿O no? O sea, y no porque uno se vuelva conchudo o se vuelva uno de que, ay, no, pues ahora ya no les voy a pagar. No. ¿Sí? Pero si nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos haciendo su voluntad, estamos creyendo lo que ahorita hemos estado estudiando, estamos confiando que va a ser Dios, nos va a ayudar, nos va a dar la salida, nos va a decir, mira, así, mira, Él nos va a proveer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros queremos solucionarlo como nosotros decimos, como nosotros pensamos, como nosotros queremos, ¿o no? ¿Sí? Algo que el Señor nos ha enseñado a mi esposo y a mí durante, ¿qué será? ¿Un mes para acá o más? Y que a lo mejor nos ha costado, es decir, se va a hacer lo que Dios diga. Yo quiero esto, pero va a ser lo que Dios diga. ¿Sí? Yo quiero enchiladas, pero si el Señor dice frijolitos, pues frijolitos. Así yo quiero enchiladas. Entonces, ¿por qué durante esa tormenta no dormimos, estamos preocupados, estamos con un semblante desencajado? ¿Por qué? Porque no creemos en Dios, porque no confiamos en Dios, porque no esperamos en Dios. ¿Sí? Fíjense, Pablo los está exhortando, tengan ánimo, y ellos que estaban viendo, que su nave se estaba destruyendo. Sí, o sea, a lo mejor ahorita no sé si me dé tiempo de leerles la otra traducción, pero dicen palabras así muy, que a lo mejor no entendemos partes del barco, ¿no? Porque están diciendo que las partes del barco se están desbaratando. Y todavía les dice Pablo, tengan ánimo. Y ellos, yo me imagino que voltearon a ver su barco de haber dicho, a lo mejor nada más se quedaron con la pura tablita. ¿O no?
Y Pablo les dice, tengan ánimo. ¿Por qué les dice Pablo, tengan ánimo? Porque él sabía que no les iba a pasar nada, porque sabía que Dios los estaba guardando a pesar de la tormenta. ¿Sí? Les voy a volver a leer el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Qué estaba teniendo Pablo? Confianza en Dios. Dice, yo confío en Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si estamos viendo una tempestad, una tormenta? Confiar en Dios. ¿Sí? 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y hacían que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no pertenece en la nave, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. ¿Qué pasa cuando estamos pasando una tormenta? Ni hambre tenemos. Se nos va el hambre. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio hay problemas? ¿Qué nos dice? ¿Qué le decimos al esposo si está enojado? Ven a comer, ahí no tengo hambre. ¿No? Y aunque por dentro esté nuestra pancita ahí pidiendo de comer. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema económico? Ay, no, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Ay, no, ni tengo hambre. Hasta sentimos el estómago chiquito, chiquito, chiquito. ¿O no? ¿Qué pasa cuando el hijo nos hace enojar o la hija nos hace enojar? A mí no. A mí siempre me da hambre. Fíjense, Pablo primero los exhorta a tener ánimo. ¿Y ahorita qué los exhortó? A comer. ¿Pablo se la pasaría en ayuno? No, porque estaba confiado en Dios. ¿Sí? Volvemos a leer el 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. 34. Por tanto, le dije hasta el 35. Por tanto, os ruego que comáis porque vuestra salud, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y repartiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Fíjense, no eran pocas personas, eran bastantes personas las que estaban en ese barco. Por causa de uno que confió, se salvaron todos.
eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hogares. Cuando alguien se está desanimando, exhortarlo. Cuando uno se está desanimando a ya no orar, a ya no reunirse, a ya no buscar a Dios, exhortarlo. ¿Sí? Que como padres estamos exhortando a nuestros hijos, que hijos exhorten a los padres. ¿Sí? O sea, a lo mejor el papá o la mamá o los papás tienen un problema, no sé, económico y no quieran pues ya como para qué voy, ya como para qué busco. No, mira, Dios nos va a ayudar, mira, Dios nos va a sacar de esta, mira, Dios. Sí, estemos exhortándonos unos a otros. Que nosotros como padres, si vemos que nuestros hijos se están desanimando, están dudando, no se están sintiendo capaces, ¿qué tenemos que hacer? No, mira, tú puedes, mira, tú eres inteligente, mira, tú puedes presentar un buen examen, tú puedes ser un gran estudiante, que nosotros estamos exhortándonos unos a otros, pero sobre todo nos estemos exhortando unos a otros con las cosas de Dios. ¿O no? ¿Sí? Que nosotros nos estemos exhortando como familia, como padres, como hijos, ¿sí? Para que la tormenta pase rápido. ¿En qué momento estaba la tormenta en lo que estamos leyendo? Más fuerte. Pero en la noche dice que no veían nada. ¿Sí? Y a veces así pasa. ¿Sí? Vemos todo oscuro, nos vemos sin salida. ¿Sí? Pero Dios nos exhorta a que confiemos, a que creamos, a que no tengamos miedo. Amén. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, nos regresamos. Mateo 17. Mateo 17. Del 24 al 29. Al 27. Al 27, perdón. Mateo 17, del 24. No. Espérame. Mateo 7, perdón. Perdón. Es Mateo 7. Mateo 7. Sí, es Mateo 7, perdón. Del 24 al 29. Mateo 7. ¿Lo tienen? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Paramos tantito en el 25. ¿Cómo estamos nosotros? ¿O qué tenemos? Deberíamos de estar cimentados para que venga lo que venga, para que venga cualquier tormenta, llámese problema, llámese enfermedad, llámese prueba, lo que sea, cualquier tormenta, si nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo, ¿qué va a pasar? No nos va a pasar nada. Dice que vientos vinieron y dice que porque estaba fundada sobre la roca.
¿sí? No sé si alguna vez vieron las caricaturas de los cochinitos, ¿sí? Que un cochinito, ¿de qué hizo su casa? De paja. El otro, de palitos, creo, ¿no? Como de madera. ¿Y el otro de qué lo hizo? De tabique, más fuerte. Dice que vino el lobo y sopló en la de paja, ¿y qué hizo? La de palitos y la de tabique no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba bien cimentada, estaba bien, le pusieron cemento para pegar los tabiques, estaba más fuerte esa casa. Así pasa en nuestras vidas, ¿sí? Venga la tormenta y pónganle el nombre que le pongan, si nosotros estamos cimentados, si nosotros estamos confiados en la roca que es Cristo, en Dios, nada, aunque nos quieran tambalear, aunque nos quieran tumbar, vamos a permanecer ahí, afianzados en la palabra de Dios. Amén. Vamos a volver a leer, dice el 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasa con la gente que no está bien cimentado en Jesús? Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación, lo tambalea y lo aleja de Dios. ¿O no? Les voy a leer con esta traducción. Dice, el que escucha lo que yo enseño, fíjense, pongan bien mucha atención en esta traducción. Dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Los que a pesar de problemas, los que a pesar de circunstancias, de los que a pesar de tormentas que a veces hay en nuestras vidas y nos mantenemos, o los que la primera que nos hacen ¡bu! Huimos. Y aquí nos podemos ver, aquí no puede decir, a ver, ¿cuál seré? Nosotros somos los que decidimos, dice, el que hace lo que yo digo. Obediencia. 28. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué clase de personas somos? ¿En qué cimiento estamos construyendo nuestra casa? ¿Con qué cimientos estamos construyendo nuestra casa? ¿Con qué cimientos estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo nos damos cuenta de cómo estamos edificando? ¿En piedra firme, como dice, en roca firme, o o sobre arena? Debemos de estar en roca firme. Pero ahí es donde nosotros, a ver, nos daremos cuenta en cómo estamos construyendo nuestra casa. ¿Sí?
Tendremos que darnos cuenta. ¿Sí? Porque a pesar de la tempestad, estamos firmes en el Señor. Estamos confiando, estamos creyendo, no estamos teniendo miedo. Pero si no estamos firmes, ¿qué va a pasar? Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier cosa, nos van a tumbar. Es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en Dios, creer en Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, porque lo vimos con los versículos que iniciamos. ¿Por qué Dios permitió las tormentas? Por desobediencia, porque no querían obedecer a Dios. Entonces, una de las características que tenemos que tener es la obediencia, para que a pesar de las tormentas no nos pase nada. No tengamos miedo, no nos hundamos como Pedro. No, al contrario, veamos que va a llover fuerte o está lloviendo fuerte. Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, fortaléceme, Señor, dame sabiduría, Señor. ¿Sí? Y con esos versículos que vimos de los 2 cimientos, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta en que estamos cimentados. En la roca firme o en la arena. Amén. Pues es la palabra del Señor que tenía para nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por este tema que Él nos dio. Bendecimos al Señor porque Él es bueno con nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios altísimo y poderoso, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque a pesar, Señor, de las prohibiciones, Señor, Dios nos da la oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, y hacer esta transmisión en vivo, Señor. Padre, que se sigan añadiendo más personas, Señor, a estas predicaciones, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a muchas personas más, Señor, aún aquellos que no te conocen, Señor Dios Todopoderoso. Padre bendito y altísimo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, no se aparte de nosotros, Señor, que tus ángeles y tus arcángeles sigan peleando por nosotros, Señor, que nos sigas inquietando, Señor, para buscarte, para obedecerte y para hacer tu voluntad, Padre. Dios, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que hoy tomaron un tiempo, Señor, para conectarse, Señor, con nosotros, Padre, aún a la distancia, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, a ellos, a sus familias, Señor. Y Padre, inquiétalos, Señor, para que ellos hablen de ti a las personas, Señor, y no callen, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.